Vamos a calcular la fórmula empírica. ¿Qué me dice? Calcular la fórmula empírica de un hidrocarburo. No sabemos qué. Esos numeritos nos ayudan a determinar qué tipo de molécula es. Si nosotros solo vemos HO, no vamos a saber si es agua o es otra cosa. Sí o sí necesitamos ese número 2 para saber qué es agua. Acá me dice calcular la fórmula empírica de un hidrocarburo, que en un análisis dio la siguiente composición. ¿Qué quiere decir? Este hidrocarburo lo han metido a un artefacto, a un equipo parecido a un microondas, imagínense eso. Y ese microondas ha botado datos, pero estos datos se sabe o estos datos nos mencionan qué elementos tiene. En este caso tiene elemento del carbono y del hidrógeno. Siempre les van a dar los elementos, pero no les va a decir qué fórmula tiene. Ya a eso me refiero. A ver, continuemos acá. Vamos a cambiar, perdón, van a disculpar esta parte, el color. Ya, ahora sí, solución. Solución. 2 puntos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trasladar todos estos datos en porcentaje. Acá dice 85,63% de carbono, 14,3% de hidrógeno. Lo vamos a pasar acá, ¿ya? Lo vamos a copiar tal como está. Acá vamos a copiar 85,63% de carbono. Carbono. ¿Qué me dice después? 14,3% de hidrógeno. Eso es lo que me dice. Para poder trabajar algo más, para hacerlo algo más sencillo, tal vez decirlo así, lo vamos a volver o las unidades de porcentaje en unidades que nosotros trabajamos o que se nos hace muy, muy fácil. Es decir, que el porcentaje se puede volver gramos o se puede volver litros, se puede volver eh, otras, digamos, tiempo, segundos, ¿ya? Eso es lo bueno de trabajar con los porcentajes. Es decir, que yo voy a copiar el número y en vez de porcentaje voy a anotar gramos, ¿ya? Entonces, en todos los ejercicios que vamos a realizar, vamos a trabajar con gramos. Es muy sencillo, simplemente lo cambio, es un cambio. Fíjense acá, estos son los mismos datos que están en el enunciado. Acá vamos a anotar lo mismo, el número se mantiene, vean, para poderlo hacer más fácil, 85,63, en vez de porcentaje que hemos dicho, gramos. Perdón, acá vamos a agrandarlo esta parte. Ahora sí. El mismo número, 85,63. En vez de porcentaje, yo voy a anotar gramos, ¿ya? Simplemente estoy cambiando las unidades. En vez de porcentaje, gramos. Lo mismo acá abajo, lo mismo. Anoto el mismo número, 14,3. En vez de porcentaje, anoto gramos. Acá vamos a anotar rápidamente gramos, ¿ya? Esa parte espero se haya comprendido. Tenemos la pregunta, nos da estos porcentajes, lo pasamos acá en forma lineal, lo ordenamos y simplemente el porcentaje lo cambiamos por gramos. Los números se mantienen. Ahora sí, vamos a empezar a resolver este ejercicio, ¿ya? Es facilito, no es nada del otro mundo. Vamos a manejar en orden. Si bien acá me dice carbono, hidrógeno, todo lo voy a manejar así, carbono, hidrógeno. Voy a calcular y otra vez, carbono, hidrógeno, todo en orden, ¿ya? Lo primero o el primer paso que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a poner guión. Sacar, para que se guíen, para su práctica, sacar el número de moles. Sacar el número de moles. Y nosotros la pasada clase ya habíamos llevado o ya habíamos aprendido a sacar el número de moles, ¿recuerdan? Y estaba denotado por la letra N minúscula, ¿ya? Entonces vamos a recordar a qué es igual el número de moles. Acá a un ladito. N, lo que tienen que presentar su práctica, es igual a la masa. Lo voy a poner así, ¿ya? Sobre peso molecular. Peso molecular. ¿Recuerdan? Esto nosotros hemos avanzado la pasada clase.
Es decir, que para el cálculo de la fórmula empírica tengo que antes realizar el cálculo del número de moles. Es lo que hemos llevado la pasada clase. N va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Qué mencionábamos? Vamos a trabajar de forma ordenada. ¿Quién viene primero? El carbono. Acá vamos a anotar carbono, 2 puntos. Carbono, 2 puntos. Directamente, vamos a trabajar directamente. Masa, buscamos masa del carbono. Simplemente anotamos este dato, vean, el porcentaje, pero en vez de porcentaje, masa, 85,63 gramos. Ese dato lo vamos a anotar acá, 85,63 gramos. Las unidades no lo vamos a anotar. Me dice que N, estamos calculando N. Simplemente estamos reemplazando, ya no estamos poniendo N. Masa está acá. Masa para el carbono, en orden. Carbono, 85,63. 85,63 masa. Me dice dividir entre el peso molecular. Esta vez lo vamos a hacer así, ¿ya? Dividir entre el peso molecular. ¿Cómo sacábamos el peso molecular? De la tablita, ¿verdad? ¿Recuerdan acá? De la tablita. Buscábamos de qué elemento estamos trabajando. Solo del carbono. Carbono. Buscamos en nuestra tablita. Si lo tienen mejor, sería bueno que lo tengan. Buscan el número 12 del carbono o el peso atómico. El peso atómico del carbono es 12. Acá vamos, ya saben calcular esa parte. Hemos trabajado el anterior en la pizarra, ¿recuerdan? Al revés hemos trabajado, pero hemos logrado hacerlo. 12 de la tablita. Y los que no se ubican todavía, buscan al carbono y buscan el número 12, ¿ya? Y para si les pide para otro elemento, si del carbono el número 12 estaba arriba al lado derecho, del hidrógeno va a estar igual, arriba al lado derecho, pero va a ser otro número, ¿ya? Entonces acá, masa sobre el peso molecular. Les vuelvo a repetir. La masa es el porcentaje, simplemente hemos cambiado porcentaje por gramos sobre el peso molecular de la tabla. Acá vamos a dividir 85,63 dividido entre 12. 85,63 dividido entre 12 es 7, perdón, acá 7,14. 7,14. Seguimos trabajando. Ya tenemos del carbono. Ahora, ¿quién viene? Fíjense, todo en orden. Carbono, hidrógeno. Viene el hidrógeno. Anotamos su símbolo. 2 puntos. Seguimos calculando el número de moles. El número de moles es masa sobre el peso molecular, la masa del hidrógeno. Acá está. Seguimos la flecha. 14,3. 14,3. Anotamos. 14,3. Todo esto lo tengo que dividir. Lo divido sobre el número, sobre su peso molecular del hidrógeno. Si buscamos en nuestra tabla es 1, ¿ya? Igual, 14,3 dividido entre 1 es 14,3. Ya tenemos ciertos resultados, pero no son lo que nos pide. Acá tenemos un resultado y acá tenemos otro. Vamos con el segundo paso. Acá se los estoy anotando. Primer paso, sacar el número de moles. Sabemos sacar el número de moles. Acá, perdón, está fallando esto. Ahora sí. Como segundo paso tenemos lo siguiente. Guión. Dividir, perdón, está en minúsculos. Dividir los resultados entre el menor. ¿Les parece? Así. Dividir los resultados entre el menor. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a escoger el menor de los resultados. Ojo, de los resultados. ¿Quién es el menor? Me pregunto, 7,14 o 14,3. ¿Cuál es el menor? El menor es 7,14. Entonces aquí al ladito, por si acaso nos vamos a anotar, ¿ya? Este es el menor.
¿Qué me dice? Dividir los resultados entre el menor. Eso es lo que vamos a hacer. Nuevamente, les reitero, en orden, carbono o hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Entonces, acá abajo va a ser lo mismo. Carbono, primero el carbono. Anotamos el resultado. Vean acá el resultado. Ojo, el resultado. Vamos a anotar el resultado. Lo estamos haciendo paso por paso. 7,14 me dice dividir entre el menor. Dividir entre el menor. ¿Quién había sido el menor? El mismo. Vean, el mismo es el menor. Entonces lo dividimos por sí mismo. Perdón, acá estamos chacreando un poquito otra vez. 7,14. Ahora sí, acá dividimos. 7,14 dividido entre 7,14 es 1. Ya tenemos el resultado del carbono. Vamos con el hidrógeno. Acá a un ladito lo vamos a hacer, ¿ya? Acá a un ladito vamos a tener al hidrógeno. Siempre en orden. Reitero, si no se van a confundir. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, nos falta el hidrógeno. Perdón. Ahí está, hidrógeno. Hidrógeno, 2 puntos. Perdón, hidrógeno, 2 puntos. Me dice agarrar el resultado, vamos a agarrar el resultado, 14,3, y lo vamos a dividir entre el menor. ¿Quién es el menor? Es 7,14. Acá es el resultado sobre el menor. Resulta que el menor es el mismo. El resultado sobre el menor, 7,14. Ahora sí. 7,14. Ay, perdón. 7,14. Esto, por favor, si están con sus calculadoritas, sería bueno. 14,3 dividido entre 7,14. El resultado es, a ver acá, 2, a ver, les voy a dictar 0,002. Este es el resultado real que me sale en la calculadora, pero yo simplemente anoto 2. La idea es que estos resultados, vean acá, estos resultados, los últimos, sean números enteros. Vamos a tratar de realizar un ejercicio que no den resultados números enteros, pero esperemos hasta ese momento. Acá vean, resultados números enteros. Estos son los últimos resultados, ¿ya? No, son los últimos resultados. Es a lo que quería llegar. Lo vamos a encerrar en un cuadrito. Para que vean, solo son 2 pasos. Entonces acá vamos a anotar lo siguiente, el resultado. Es necesario tener el resultado. Vamos a decir, por lo tanto, me pide la fórmula empírica. Por lo tanto, en vez de anotar fórmula empírica, FE lo vamos a nombrar ya en mayúscula. Por lo tanto, la fórmula empírica es 2 puntos. Ahorita se van a dar cuenta a qué me refiero. Anoto nuevamente en orden, carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno. Entonces acá, carbono, hidrógeno. Acá vamos a calcular. Vamos a anotar carbono y a su ladito hidrógeno. Estos numeritos que hemos hallado acá, los vamos a anotar en pequeñito. Del carbono, ¿cuánto es? 1. Acá lo vamos a anotar a su ladito, a su lado derecho, siempre al lado derecho, 1. Por este momento, por esta vez lo vamos a anotar 1. Del hidrógeno, vean, hidrógeno, el resultado es 2. Entonces acá al ladito vamos a anotar el número 2. Nosotros sabemos que en todas las materias el número 1 no se lo anotan. Nosotros sabemos que está, pero está invisible. No lo anotamos, pero sabemos que está. Entonces lo vamos a borrar. Esta es la fórmula empírica. Vean acá, ya hemos calculado la fórmula empírica. Vean. Para los que sean, los que están copiando, copien. Los que
se han incorporado recién, les voy a volver a reiterar. Estamos calculando o estamos llevando esta vez el mismo tema, unidades químicas de masa, pero estamos calculando esta vez la fórmula empírica y la fórmula molecular. Ya, ahora sí. Les mencionaba que el objetivo es calcular este número pequeñito. Vean, este número pequeñito. Acá nos da datos en porcentaje. Es como si nosotros metiéramos cierto compuesto a una máquina y nos da datos numéricos en porcentaje, pero no nos dice qué compuesto realmente es. Y con la fórmula empírica y fórmula molecular determinamos qué compuesto es realmente. Gracias a este numerito, vean, los numeritos hemos calculado. Los porcentajes, acá están, 85,63. Para trabajar o algo, hacerlo un ejercicio tal vez más agradable, en vez de porcentaje anotamos gramos. 14,3, 14,3, en vez de porcentaje, gramos. Estoy volviendo a reiterar, mientras van copiando. Primer paso, sacar el número de moles. El número de moles es lo que hemos avanzado la pasada clase. El número de moles era expresado por la letra N. Y N es igual a la masa sobre el peso molecular. Trabajamos de forma ordenada, carbono, hidrógeno, Agarramos la masa es esta, 85,63 dividido entre el peso molecular. El peso molecular lo sabemos sacar, se encuentra en nuestra tablita periódica, es 12 del carbono, solo carbono. Dividimos y nos da 7,14. Hidrógeno, su masa, 14,3. Entre el peso molecular, 1. Dividimos y nos da 14,3. Hasta ahí. Como segundo paso, dividimos o dividir los resultados entre el menor. Entre los resultados buscamos al menor, 7,14 o 14,3. ¿Quién es el menor? Este, ¿verdad? 7,14. Entonces, el resultado yo lo voy a agarrar. Lo agarro otra vez, carbono, hidrógeno. El resultado lo agarro. Y lo divido entre el menor. De estos dos, ¿quién era el menor? El mismo. Entonces, sobre el mismo. 7,14 dividido entre 7,14 es 1. Para el hidrógeno, agarro el resultado y lo divido entre el menor. ¿Quién era el menor? 7,14. Dividimos y nos da 2. Por lo tanto, la fórmula empírica es, nuevamente, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Ya anotamos sus numeritos. Del carbono, ¿cuánto es? 1, que se encuentra acá, pero no lo anotamos. Sabemos que está ahí, pero no es necesario anotarlo. Ahora hidrógeno. ¿Qué número tiene? 2. Y así se determina la fórmula empírica. Más adelante se les va a explicar el concepto de fórmula empírica o por qué antes, por qué después de la fórmula molecular, ¿ya? Espero que lo hayan copiado esta parte. Vamos a seguir con la siguiente hoja porque nos va a vencer el tiempo. ¿Qué nos dice este ejemplo? Calcular la fórmula empírica, vean, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Esta vez nos piden dos cosas. De una sustancia cuyo peso molecular es 140, esta muestra se sometió a un análisis donde se tienen los siguientes resultados. Nuevamente, miren, porcentajes, porcentajes, porcentajes. Cuando me pida la fórmula molecular, siempre me va a dar un peso molecular. No confundirse en las palabras. Fórmula molecular es otra cosa, peso molecular. El peso molecular nosotros sacamos con la tabla. Entonces, cuando me pida la fórmula molecular, les va a dar como dato el peso molecular, que lo vamos a aplicar más adelante. Me pide calcular la fórmula empírica. La fórmula empírica ya lo hemos calculado hace rato. Es la misma idea, manejemos la misma idea. Es decir, que lo mismo vamos a calcular acá. Primero se calcula la fórmula empírica y después la fórmula molecular si es que les pide. Acá, solución. Solución. 2 puntos. ¿Qué habíamos hecho? Hemos sacado todos los resultados en filita, ¿ya? Vamos a mencionarlos en filita. Acá me dice 51,42 de carbono. Directamente anotaremos así, carbono, 2 puntos, 51,42, ¿ya?
Sí, lo estamos anotando para simplificar el tiempo, ¿ya? Le sigue hidrógeno. Hidrógeno, estamos copiando del enunciado. 8,75%. Le sigue el nitrógeno. Nitrógeno es N, mayúscula. Ay, perdón, acá no veo. 40. 40,0%. Ahí está. 40,0%. ¿Qué hemos dicho? Para hacerlo algo más agradable, más fácil de cálculos, tenemos que volverlo a gramos. Es simplemente, en vez de porcentaje, nosotros manejamos gramos. Ay, perdón, mis flechas, algo rápido. En vez de porcentaje, nosotros anotamos gramos. Los datos no cambian. Ojo, no hay que cambiar los datos. Simplemente para trabajar mejor. 51,24 en vez de porcentaje, gramos. Abajo. 8,75 en vez de porcentaje, gramos. Abajo. 40 se mantiene el número, 0. En vez de porcentaje, gramos. Ahora sí, ¿qué hacíamos el paso número 1 para hallar la fórmula empírica? Es lo primero que tenemos que hallar. Fórmula empírica. ¿Qué hemos anotado? Hallar, en otras palabras, ¿ya? Hallar el peso, perdón, el número de moles. Lo mismo que hace rato, pero en otras palabras, no me acuerdo qué hemos puesto. Hallar el número de moles. El número de moles está expresada por la letra N minúscula. ¿Y a qué es igual N? Acá lo vamos a seguir recordando. A la masa sobre el peso molecular. Vamos hallando en orden, ojo, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Carbono, hidrógeno, nitrógeno. Para trabajar mejor. Acá, carbono. 2 puntos. Directamente, masa. ¿Cuál es la masa del carbono? 54,24. Rápidamente. 54,24. Perdón, 51,24. Dividido entre el peso molecular. El peso molecular nosotros sacamos de la tabla periódica. Del carbono es 12. Si revisan su tablita periódica, del carbono es 12. Igual. Acá no tengo calculado. Vamos a decir 52,24. Ay, no, 51. Vamos a arreglarlo después, ¿ya? 51,24 dividido entre 12. 4,27. Los que están con sus calculadoras sería bueno que lo calculen. Acá vamos a arreglarlo. 51,24 dividido entre 12. ¿Qué le sigue? El hidrógeno. 2 puntos. Masa. Masa del hidrógeno. 8,75. Acá anotamos 8,75. Dividido entre el peso molecular. El peso molecular del hidrógeno, buscando la tabla, ojo, es 1. 8,75 dividido entre 1 es 8,75. Ahora sí, ¿quién le sigue? El nitrógeno. 2 puntos. Su masa, 40. 40, directamente pondremos 40. Dividido entre su peso molecular. Del nitrógeno, según la tabla, es... hablábamos del cálculo del número de moles. Masa sobre el peso molecular. La masa del nitrógeno se encuentra acá, ¿verdad? Simplemente lo plasmamos acá, 40. Entre el peso molecular lo sacamos de la tablita. En nuestra tablita del nitrógeno es 14. Acá vamos a igual, 40 entre 14, perdón, acá nos vamos a ayudar. Dividido entre 14 es 2,86. 2,86. Tenemos estos resultados, pero los primeros resultados que obtenemos, acá haremos con otro color. Los primeros resultados que obtenemos no son lo que queremos, ¿ya? Pero se toma en cuenta. Los primeros resultados se toman en cuenta, pero no son lo que deseamos.
Vamos con lo siguiente. Vamos con lo siguiente. Acá nos vamos a separar. Lo vamos a separar. ¿Qué teníamos como el segundo paso? Si recuerdan, ay, dividir, guión, estamos siguiendo los mismos pasos. Dividir entre, o dividir los resultados, hemos puesto. Los resultados entre el menor. Es decir, que vamos a escoger el menor de los resultados, de estos. Acá, resultados, resultados, resultado. Buscamos el menor. ¿Quién es el menor? 4,27, 8,75 o 2,86. El menor es este, el último, ¿verdad? 2,86. Lo vamos a anotar acá por si acaso para no perdernos. Acá. Este es el menor, ¿ya? Entonces, todos los resultados lo vamos a dividir entre el menor. Nuevamente, en orden, siempre en orden. Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Quién empieza? El carbono. Carbono. Perdón, carbono. 2 puntos. Agarramos el resultado. El resultado. Agarramos el resultado. 4,27. Y dividimos sobre el menor. ¿Quién es el menor? El menor es 2,86. Dividimos entre el menor. 2,86. Dividimos. Acá vamos a dividir entre el menor. ¿Cuánto sería el resultado? 4,27 dividido entre 4,7 dividido entre 2,86. 1,49. Me sale en decimal. A ver, reiteremos. 4,27 dividido entre 2,86, 1,49. Sería ideal que estén con sus calculadoritas porque vamos a trabajar ahorita. ¿Qué le sigue? ¿Qué elemento? El hidrógeno. Hidrógeno. Agarro su resultado, 8,75. Y lo divido entre el menor. El menor es 2,86. Es decir, el menor nunca va a cambiar. Agarro el resultado, 8,75 y divido entre el menor, 2,86. Ahí está. Vamos a dividirlo. Dividir. El resultado es el siguiente. Dividimos 8,75 dividido entre 2,86. 3,1, ¿ya? 3,1. Seguimos con resultados con decimales. Hace rato, si se acuerdan, vamos a pasar la paginita, ¿ya? Estos son lo que estamos calculando. Esta parte, vean, números enteros. La idea es que sean números enteros, es decir, que vamos a realizar un análisis extra. Nos falta del nitrógeno. Nitrógeno acá. Nitrógeno, 2 puntos. Su masa o su resultado. Su resultado es 2,86 y lo divido entre el menor, pero el menor es el mismo, 2,86. Acá. 2,86 lo divido entre el mismo, porque el mismo es el menor, 2,86. Acá 2,86 dividido entre 2,86 es igual a 1. Esta vez tengo un número entero. ¿Qué les decía? Si recordamos el anterior ejercicio, los resultados, vean, los segundos resultados después de dividir entre el menor, salen, mira, números enteros, 1 y 2. Y ahí ya llamamos la fórmula empírica. Pero, ¿qué pasa cuando tengo resultados con comas o resultados con decimales? 1, tantos, 2, tantos, 5, tantos. Tengo que realizar un análisis extra. Lo vamos a realizar acá al ladito, ¿ya? Acá al ladito, junto a ellos. Vamos a realizar un cálculo extra.
Nuevamente, acá al ladito, esto es extra. Esto solamente cuando los resultados son en decimales o tienen comas. Después de dividir, ojo, acá puede salir con comas, ¿ya? Pero en los segundos resultados, es decir, después de dividir entre el menor, no pueden salir resultados con comas o con decimales. Acá vamos a hacer un análisis. Nuevamente, carbono, 2 puntos. Anotamos el resultado. Este resultado, 1,49. Directamente acá lo vamos a anotar de toditos, ¿ya? Hidrógeno, del hidrógeno su resultado es 3,1. Vamos con el nitrógeno. Ay, perdón, vamos a hacerlo rápido. Del nitrógeno, su resultado es 1. Los resultados, lo estoy volviendo a plasmar. Para que salga un número entero, es decir, 2, 3, 5, 10 y demás números enteros que no tengan comas, yo acá al lado voy a multiplicar todos por un número. Voy a empezar con el 2. Si el resultado multiplicado con el 2 sigue, o aún no rayen, ¿quién ha rayado un número con decimal? A ver, otra vez. Si voy a multiplicar por 2. Si el resultado sale con decimal, voy a aumentar a 3. Si el resultado sale aún con decimal, voy a aumentar a 4. Incluso a veces llega a 8 y es donde hay que tener mucha paciencia. Vamos a empezar con 2. Acá por 2 por 2. 1,5 por 2 es 3. 3 por 2 es 6. Acá 1 por 2 es 2. Ya tenemos números enteros. Hace rato no nos ha dado por el tema de los decimales. Por eso es necesario la calculadora científica y no trabajar con el celular, ¿ya? Ahora sí, tenemos los resultados. Por lo tanto, ya hemos hallado la fórmula empírica. Por lo tanto, la, por lo tanto, la fórmula empírica es 2 puntos. ¿Qué hacíamos? Copiábamos en orden. Carbono, hidrógeno y nitrógeno. Acá abajo, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Perdón, acá, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y estos numeritos pequeños son los que les van a acompañar del carbono. ¿Cuánto es el carbono? 3. Entonces, a su lado derecho, buscamos al carbono, a su lado derecho, el 3. Ahora del hidrógeno, 6. A su lado derecho. A su lado derecho, 6. Del nitrógeno, 2. El resultado, 2. Ya no estos, porque tiene número decimal. Acá números enteros. Acá del nitrógeno es 2. Tenemos la fórmula empírica. ¿Vean? Acá está la fórmula empírica. Es nada más eso. Fórmula empírica. Hemos determinado qué compuesto había sido, qué compuesto se ha sometido a análisis y hemos determinado nosotros mediante la fórmula empírica o mediante los números de moles, la fórmula empírica. Pero me dice calcular también la fórmula molecular. Espero se haya entendido esta parte. Ya es esta donde un poquito tardas. En el anterior ejercicio llegábamos aquí y teníamos la fórmula empírica porque teníamos resultados enteros. Acá se agrega un cálculo adicional, ¿ya? Vamos con el cálculo de la fórmula molecular. Acá. Vamos a calcular la fórmula molecular. Rápidamente, cálculo de la fórmula molecular. En vez de anotar toda esa palabra, lo vamos a simplificar por FM. Cálculo de la fórmula molecular. Para el cálculo de la fórmula molecular simplemente se maneja una fórmula, ¿ya? FM va a ser igual al peso molecular real, le llamaremos, ¿ya? Real sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Anotaremos todo esto.
Peso molecular de la fórmula empírica. Fórmula empírica, ¿ya? Vamos a dividir eso para obtener la fórmula molecular. ¿Cuál es el peso molecular real? Es lo que nos da en nuestro enunciado. Vean acá, calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de una sustancia cuyo peso molecular es 140. El dato que les va a dar la pregunta, ese es su peso molecular real, ¿ya? Entonces, cuando les pida hallar su fórmula molecular, siempre van a tener como dato esto, peso molecular. Acá, tenemos este dato, es real, 140. El peso molecular de la fórmula empírica no tenemos. ¿La fórmula empírica cuál es? No me acuerdo, es carbono 3, hidrógeno 6, nitrógeno 2. Ay, no me acuerdo. Acá está, carbono 3. Esta es la fórmula empírica. Carbono 3, hidrógeno 6, nitrógeno 2. Ay, perdón, esta parte se cuelga. Es la misma, ¿verdad? Entonces, de la fórmula empírica saco su peso molecular. Acá a un ladito, vamos a sacar su peso molecular. ¿Qué quiero decir? Lo que hemos hallado la pasada clase, ¿recuerdan? Lo dividimos, carbono, hidrógeno y nitrógeno. 2 puntos. Ya saben sacar muchos el peso molecular. Del carbono busco en mi tabla y es 12. Lo multiplico por su número que está al lado derecho. A su lado derecho está el número 3. Entonces vamos a hacerlo rápidamente esta parte, 3. Para el hidrógeno de la tabla, el dato es 1 por el número que está a su derecha, 6. Para el nitrógeno de la tabla es 14 por el número que está a su derecha, el número pequeñito, 2. Acá vamos a multiplicar linealmente. 12 por 3, 6, 36, ¿verdad? 6 por 1, 6 y 14 por 2, 28. Ahí está. Ahora sumamos, rápidamente vamos a sumar los resultados. 36 más 6 más 28, los que dominan sin calculadora, 36 más 6 más 28 es 70. El resultado final o del peso molecular, lo que hemos aprendido en la pasada clase, es 70. 70, ¿qué unidades hemos dicho? Gramos sobre Gramos mol. mol. Ahí. Gramos sobre mol. Ahí está. Tenemos el peso molecular de la fórmula empírica. Recuerden, de la fórmula empírica, lo que hemos hallado con los numeritos de esto. Ahora sí reemplazamos los datos. El peso molecular real es este, 140. Vamos a reemplazar acá mismo al ladito, ¿ya? Por favor. Vamos a reemplazar acá al lado. Peso molecular real, 140, de la pregunta. Sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Ay, acá miren. Ay, fórmula empírica, miren, acá está. Fórmula empírica. Es 70. Esto lo dividimos. 140 entre 60, o perdón, entre 70. ¿Cuánto es? 140 dividido entre 70. 2. Ay, tan tarde. 2. Ay, 2. Tenemos este resultado, número 2. Lo vamos a encerrar en circulito. 2. Ahí está, 2. Esta es la fórmula, o perdón, el resultado de la fórmula empírica. Hemos reemplazado peso molecular que nos da en la pregunta sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Ya sabemos hallar el peso molecular. Ahora recién vamos a hacer la fórmula empírica. Este simplemente es un dato extra, no es la fórmula empírica, perdón, la fórmula molecular como tal. Simplemente estamos hallando un valor. ¿Para qué? Van a ver a continuación. Este 2, el resultado lo voy a anotar acá. 2 por, abro paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a anotar la fórmula, acá lo anotaremos, fórmula empírica. ¿Les parece? Acá vamos a reemplazar 2 por, este 2, ojo, es el resultado. Es el resultado. Acá pondremos con otro color. Es ese, es el mismo. ¿Ya? Vamos a poner con flechita. Es el mismo 2.
S2 es ese resultado de la división de los pesos moleculares. Abro paréntesis. ¿Qué me dice? Fórmula empírica. ¿Cuál es la fórmula empírica? Esta. Entonces, esa es la que vamos a anotar acá. Fórmula empírica. Carbono 3, hidrógeno 6, nitrógeno 2. ¿Qué vamos a hacer con esto? Matemáticas. Vamos a multiplicar este número 2 a los numeritos. Este por este por este y este por este. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Acá abajito vamos a hacer. Anotamos los elementos. Carbono, hidrógeno y nitrógeno. Multiplicamos los numeritos. 2 por 3, 6. Entonces acá en el carbono ya no es 3, es 6. Ahora sí. 2 por 6, 12. En vez del 6, para el hidrógeno ya sería 12. Otra vez. Este 2. 2 por 2, 4. Al nitrógeno ya sería 4. Esta es la real, la fórmula real. ¿Por qué se halla los dos, fórmula empírica y fórmula molecular? Porque sin la fórmula empírica no podríamos hallar la fórmula molecular.